Muy buenas, mi nombre es Xavier Bisús, profesor de informática. Vamos a empezar ahora la serie de prácticas con Access. La primera práctica de todas es la creación de una base de datos. Aquí tenemos en el enunciado que tenemos que crear simplemente una base de datos que se llame clientes y que tienen que tener estos campos con este tipo de datos, descripciones y el tamaño. Bien, lo primero que nos dice, abramos una base de datos en blanco. Me abro Access. Base de datos en blanco. Nos pide guardarla como empresa y en la carpeta que nosotros hayamos definido para guardar estas prácticas. Pues en Access 2013 lo guardamos como empresa. Vamos a aceptar y crear. Vale, ya tenemos creada. En esta versión que tengo de Access siempre me crea una tabla por defecto. La elimino, la cierro simplemente y ahora dentro del menú vamos a irnos a crear tabla y vamos a hacerlo aquí en vistas, vista diseño. Me pide el nombre de la tabla, clientes, y ahora ya consiste en ir añadiendo los campos tal como nos pone aquí en el enunciado. Vamos a ello. Primero, ID. Nos pide como ID cliente. ID cliente de tipo autonumérico. Descripción. Identificador del cliente. Bien. Vamos a ver, todas las tablas tienen que tener un campo que se le llama clave principal o campo clave. Aquí en Access lo vemos porque a la izquierda del campo nos aparece una llave, en este caso color negro. En otras versiones de Access aparecerá una llave en color amarillo. Eso quiere decir que ese es el campo clave. ¿Por qué tiene que tener un campo clave? Porque tiene que identificar cada uno de los registros que hay en la tabla. ¿Qué es lo que se hace siempre? Se estudia, digamos, de entre todos los campos que puede haber en una tabla, se estudia qué campos pueden ser clave principal. ¿Cuáles pueden ser clave principal? Primero, campos cuyos valores no se repitan y que siempre tengan un valor, es decir, no pueden estar vacíos. Por ejemplo, aquí, en esta tabla de clientes, si vemos todos los campos que tenemos que hacer, claro, ¿hay algún campo que identifique y que no se pueda repetir? Nombre de compañía, se puede repetir. Nombre de contacto, se podría repetir. Dirección facturación, se podría repetir. ¿Vale? Siempre hay que estudiar toda esa serie de campos. Si por ejemplo en esta tabla tuviéramos DNI, diríamos el DNI puede ser, podría ser, en principio podría ser. Ahora bien, si a lo mejor aquí vamos a tener datos de clientes que en el momento que los añadamos no tenemos todavía ese DNI, porque nos lo va a decir más adelante, no podríamos poner ese registro. Es decir, al ser campo clave el DNI no puede estar vacío, ¿vale? Con lo cual siempre hay que asegurarse y ver qué campo puede ser el campo clave. En el caso de que no tengamos uno, que no veamos que hay uno como campo clave, lo que se hace es añadir un campo que se le llama ID, identificación, de tipo autonumérico, que autonumérico significa que nunca se va a repetir el valor. Siempre va a continuar como una serie. El 1, el 2, el 3, el 4. A eso a veces automáticamente inserta los valores. No lo hacemos nosotros, lo hace Access automáticamente. Con lo cual aquí en principio el ID del cliente lo coge de este tipo de autonumérico. Seguimos con el siguiente campo. Nombre, compañía, tipo de datos, tipo texto o texto corto, que es lo mismo. Y tamaño nos pone 30. El tamaño lo tenemos aquí abajo en las propiedades del campo. Tamaño del campo por defecto, lo de texto corto nos lo pone 255, le pondríamos a 30. Y en la descripción, nombre de la empresa del cliente. Nombre de la empresa del cliente. La descripción ya nos pone aquí que es opcional. Realmente lo de la descripción es un dato interno, simplemente pues para saber qué va a guardar ese campo. Otro campo, nombre, contacto, tipo texto, tamaño 25, descripción, nombre del contacto. Nombre del contacto en la empresa. Bien, vamos añadiendo y al final haremos un análisis de estos campos. Otro campo, dirección facturación. Dirección
facturación. Tipo texto también, de 30 de tamaño. Los de tipos texto son 30, se refiere a 30 caracteres. Descripción, dirección de la empresa. Ciudad, tipo texto, 20 de tamaño, pues, tamaño del campo 20. Descripción, población de la empresa. Población de la empresa. Provincia, tipo texto, de 20 caracteres. Provincia de la empresa. Provincia de la empresa. Bien. Código postal. Código postal. De tipo texto, 10 caracteres. 10 caracteres. Y descripción, código postal de la zona. Código postal de la zona. País. Tipo texto. Tamaño 6. Descripción. Nombre del país. Bien. Número teléfono. Tipo texto. 20 de tamaño. Descripción, número de teléfono. Fax. Texto corto, lo mismo, de 20 caracteres. Número de fax, descripción. Número de fax. Límite. Crédito. Tipo moneda. Al hacer, siempre por defecto nos aparece tipo texto. Si queremos cambiar el tipo de datos, hacemos un clic para desplegar la lista y aquí seleccionaríamos. Aquí hay un tipo de dato que es moneda. Y aquí le pondríamos máximo crédito permitido. Máximo crédito permitido. Cantidad de vida. De vida, de tipo moneda. También podemos ir escribiendo y nos cogerá de la lista el que más se acerque. Cantidad total de vida. Y fecha último pago. Fecha ult pago. Este es de tipo fecha hora. Tenemos un tipo de campo que es fecha hora. Descripción, fecha del último pago. Fecha del último pago. Bien, con esto ya lo tendríamos. Una vez que hubiéramos acabado, pues simplemente cerramos. Nos pregunta si queremos guardar, le decimos que sí y ya tenemos esta tabla hecha. Bien, voy a volver al diseño y vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver, en cuanto al tipo de datos. Ya veis que tenemos texto corto, texto largo, estos son las versiones de Access. Número se utiliza para números, pero cuidado, hay algunos campos que aunque parezca que son números, como tal no conviene ponerlos con el formato de números. Por ejemplo, números de teléfono, aunque son números, pero conviene más meterlo como cadenas, como texto. ¿Por qué? Porque como números son números muy grandes, ¿vale? También dependiendo del tipo de campo que seleccionemos, digamos que la memoria ocupará más o menos esa tabla. Si esa tabla va a tener muchos registros, hablamos a lo mejor de miles, millones de registros, el tipo de campo sí que es fundamental, ¿vale? Eso ya sería para bases de datos muy grandes. Tenemos números, fecha hora extendida, moneda, autonumeración, que es el del ID, los de sí o no, que esos son para los tipos de campo booleanos, está de acuerdo, no está de acuerdo, para ese tipo de campos. Objetos soles, que esos ya son para ficheros, cosas así, hipervínculos, para, en fin, datos adjuntos,
calculado, en fin, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso ya lo iremos viendo. Pero aquí tenemos los tipos de datos. En cuanto, os digo siempre, para crear una tabla lo que necesitamos siempre es el nombre del campo, el tipo y el tamaño. El tamaño lo tenemos aquí, el tamaño de campo. Los tamaños de campo, según sean de texto y demás, ¿vale? Hay otros como moneda, fecha, hora, que el tamaño no se puede seleccionar, ya llevan un tamaño adecuado. Vamos a ver. En cuanto a los nombres de los campos, aquí los hemos escrito tal como nos aparece en el ejemplo, pero si os fijáis, no llevan ni llevan acentos ni llevan espacios en blanco. ¿Se pueden poner con acentos? Sí, se puede poner con acentos, no hay problema. Pero sí que nos puede dar problemas los acentos luego, si a lo mejor estas tablas las pasamos a cualquier otro programa. ¿Por qué? Porque a veces el juego de caracteres que utilizan nosotros no es lo mismo. Y esas palabras que van acentuadas, si las pasamos a algún otro programa, que no sea de Microsoft, o en fin, etcétera, es posible que esos caracteres acentuados aparezcan como símbolos raros, símbolos extraños. Entonces conviene siempre se suele aconsejar que no se utilicen acentos. ¿Los espacios en blanco se pueden poner? Sí, no hay ningún problema. ¿Cuál es la desventaja de poner los espacios en blanco? Pues eso ya lo veremos en las consultas y demás. Que cuando hagamos referencia a un campo, si ese campo tiene espacios en blanco, hay que ponerlo entre corchetes. Mientras que si ese campo no tiene espacios en blanco, simplemente con el nombre del campo es suficiente. Lo cual es más cómodo seleccionar o poner nombres de campos que no lleven espacios en blanco. Para aclararnos un nombre de campo sin espacios en blanco, pues se utiliza una técnica que se le llama camel, de camello, ¿vale? Como si tuviera jorobas. ¿Qué significa eso? Que las primeras letras de cada palabra se ponen en mayúsculas. ¿Vale? Pues nombre compañía, la N mayúscula y la C mayúscula. Nombre contacto, la N mayúscula y la C. Dirección facturación, la D mayúscula y la F mayúscula. Así es más, se lee mejor que no ponerlo todo en minúsculas, por ejemplo, ¿vale? Lo que se suele hacer también, en lugar de utilizar esta técnica de poner la primera letra de cada palabra en mayúsculas, es poner guiones bajos. Es decir, nombre compañía, pues por ejemplo se puede poner nombre guión bajo compañía, ¿vale? También es otra manera de poner los nombres, ¿vale? Esto ya, pues, manías de cada uno, como lo quiera hacer, ¿vale? Yo sí que conviene ser un poco, no ser aleatorio. Pongo los nombres de campos con espacios en blanco, sin espacios, con mayúsculas. Lo mejor es siempre seguir una norma, ¿vale? Más o menos seguir una norma para saber cómo, un campo cómo puede estar escrito, para no tener que estar mirando continuamente cómo puede ser, etcétera, etcétera. Más cosas. En cuanto a los tamaños, hemos puesto los tamaños que nos pone en el ejemplo, pero ahora tendríamos que tener en cuenta varias cosas. Primero, vamos a ver. Nos pone nombre de contacto, por ejemplo, nos lo pone a 25, tamaño de campo 25. A mí personalmente me parece poco. Si en el nombre solo ponemos un nombre, José, bien. Si vamos a poner nombre y apellidos, pues bueno, hay nombres y apellidos largos, bastante largos, con lo cual 25 se quedaría un poco cojo, digamos ahí, ¿no? Algo que pasa si hay más de 25 caracteres, solo va a tener en cuenta los 25. A partir de 25 ya no va a tener en cuenta más. Entonces, con nombre de contacto nos pasea eso. La dirección de facturación son 30 caracteres. Lo mismo, en la dirección de facturación, dependiendo cómo sea el nombre de la calle y demás, es posible que sea muy largo. Yo le pondría un poquito más. En ciudad, tamaño del campo nos pone 20. Bien, 20, yo le pondría un poco más. Hay Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, pues yo creo que tiene más de 20 caracteres, pero por ahí. ¿Vale? Siempre que esto, más vale curarse en salud, pero hay un poquito más. En provincia, por ejemplo, nos pone tamaño de campo 20, lo mismo. Quizá convendría un poco más. El código postal nos pone el tamaño de campo 10. Los códigos postales de España son todos de 5. Bueno, aquí haría falta poner 10. En principio no. Con poner 5 tendría que ser suficiente. Y además lo pone como texto, no lo pone como número. Los códigos postales conviene ponerlos como texto. ¿Por qué como texto? Porque los códigos postales, por ejemplo, de Madrid empiezan por 08. 08 o 001. Si lo pusiéramos como número, sería 8001. Ya no aparece ese 0 inicial, con lo cual siempre se suele poner como texto.
El país aquí nos pone de tamaño 6. Como descripción, nombre del país. 6 es muy limitado. Es demasiado limitado. Estados Unidos no lo podríamos escribir, por ejemplo. No, quizá aquí esto estaba hecho para un tamaño campo de texto corto de 6 y luego habría otra tabla con los códigos de los países, etcétera. Al principio 6 quedaría muy pobre. Los números de teléfono, lo que comentábamos antes, aunque a pesar de que son números conviene ponerlos siempre como texto, ¿vale? No como número, porque es que además hay quien los números de teléfono los escribe con espacios en blanco, quien escribe eh, los códigos provinciales entre paréntesis, en fin. Entonces siempre se suele poner como texto. Y luego ya pues los límites de crédito, de moneda, cantidad de vida moneda y la fecha de último pago pues como de tipo fecha hora. Fecha hora. Pues con lo cual con esto ya tendríamos creada esta tabla y hemos visto más o menos ciertas observaciones que teníamos que hacer al respecto.